derecho a delinquir. Tuve por probado el plan de Fonseca era para robar, pero no para matar. Ello porque no hay elementos que así lo indiquen. El solo hecho de haberse armado inclusive en la hipótesis máxima, llevando el hacha y la soga de ahorque, no puede derivarse en una intencionalidad directa de matar, pues de lo contrario no tendríamos nunca un robo con armas, sino en todos los casos estaríamos ante una tentativa de latrocinio. Señalo acá que el hacha estaba sobre el asiento y que la pericia genética no arrojó resultados positivos, de modo que no sabemos con certeza si era de propiedad del imputado o de la víctima. Con respecto a la soga, la misma, si bien es cierto, podría ser utilizada como un elemento para matar, también puede decirse que es adecuada para inmovilizar a una persona, por lo que tampoco es posible inferir que ella fue llevada con el único propósito señalado por el fiscal, esto de matar a la víctima. Tampoco el resultado muerte en un robo con arma indica que el plan era matar para robar, es decir, un homicidio crimen causa. Puede ser así, jamás se condenaría por latrocinio o por homicidio concurso real con robo. El mensaje remitido por Lilio a Fonseca diciéndole que se transforme en lo que no es y que con plata en mano sea feliz, o el que él le envía diciéndole que vendería el alma al diablo por ella si fuera necesario, pueden interpretarse en que alguien que no tiene antecedentes se transforma en un delincuente, pero no necesariamente en un asesino. Es más, lo lógico es inferir de la frase que menciona la plata que le pide que se convierta en un ladrón, es decir, un delincuente que comete delitos contra la propiedad y no contra la integridad física o la vida. Sabido es que la prueba debe ser valorada en forma integral y no aislada para llegar a conclusiones correctas y justas como lo reclama en su alegato final el doctor Rivaroli. Sin embargo, ello no significa que mediante este procedimiento se tengan por acreditados hechos o circunstancias que no lo están. Debe el tribunal, alejado de la conmoción que produce el juicio oral, con la presencia constante de las partes y sus familiares, y sin cegarse por la gravedad de los hechos, verificar qué circunstancias probó el Ministerio Fiscal y recién entonces se podrá condenar, siendo estrictos en cuanto a qué hechos se tienen por probados y en función de ellos proceder la calificación legal apropiada. De modo que, no habiéndose acreditado el plus que exige la norma prevista en el artículo 80, inciso séptimo, corresponde declarar penalmente responsable a Flavio Fonseca por el delito de latrocinio, artículo 165 del Código Penal. Tampoco ha sido planteado por la defensa y mucho menos probado que el homicidio tenga otro motivo como podría ser la relación de fe con la mujer de Fonseca, por lo que la calificación subsidiaria requerida por el doctor Cancino, esto es homicidio simple en concurso real con alguna de las modalidades agravadas por el robo, no es aplicable al caso. Sin perjuicio de ello, la cantidad de lesiones que le produjo el imputado en el rostro de la víctima podría tener que ver con algún sentimiento reprimido por el imputado a partir de esa relación que por sus dicho algo conocían como celo o bronca que pudieron aflorar en el momento de la ejecución del homicidio. Para terminar el examen y a pesar de que la jurisprudencia de los tribunales de nuestro país muestra distintos matices, voy a citar un fallo de la Cámara del Crimen en la que señala, en un hecho similar, que se cometió el delito de latrocinio y no el homicidio crimen causa los sujetos que ocuparon un automóvil taxímetro con el propósito de asaltarlo o robarlo sin el propósito de matarse, una vez que ordenaron a la víctima que detuviera el automóvil y la encañonaron con el arma de fuego en la espalda. Esta reaccionó descendiendo rápidamente antes de que se consumara el apoderamiento, desenfundando su revólver y efectuando 3 disparos en una reacción inesperada por los dedos, frente a lo cual uno de estos le diera muerte con un disparo sin que mediara tampoco el propósito de obtener impunidad o venganza. Son fallos jurisprudenciales. En cuanto a la antijuricidad de la conducta reportada a Fonseca, si bien el propio defensor del imputado reconoció en el alegato final no haber demostrado los requisitos jurídicos que prevé la legítima defensa, planteada al iniciarse el juicio, como el caso de la defensa en forma conteste con la declaración efectuada por su pupilo, creo que es necesario realizar alguna consideración sobre su relato de cómo ocurrieron los hechos. Al analizar la materialidad de los mismos, he ido descartando de a poco la versión defensiva de Flavio Fonseca, la que he calificado como mandada improbable. Es cierto que en el sistema legal imperante sus dichos pueden ser tomados como un indicio de mala justificación, pero lejos estoy de apreciar los dichos del imputado como lo propone el doctor Rivaroli. Pues si bien un sector de la doctrina, basándose fundamentalmente en el sistema anglosajón, sostiene que el imputado tiene derecho a declarar pero no a mentir, en nuestro país no está prohibido, de modo que está permitido y ninguna sanción puede aplicarse a esa conducta que, como dice el doctor Wiener, tiene directa relación con la búsqueda de supervivencia de cualquier persona, y ante una conducta propia que merece reproches o sanciones, prefiere mentir para no ser pasible de las mismas, que afectan derechos elementales del ser humano como puede ser la pena de prisión. Finalmente, respecto a la capacidad, en primer lugar, escuchamos al doctor Rock, que ratificó su informe a tenor de lo dispuesto en el artículo 206, en
discapacidad mental. Contamos además con el resultado de la pericia bioquímica efectuada por la doctora Rubia, que tuvo a su cargo el análisis de la muestra de sangre y orina que oportunamente se le trajeron al resultado, sobre las que pusieron en el debate el enfermero Briones y Nelson Díaz. Ambos dieron cuenta del horario en que se produjeron las extracciones. Conforme surgen los resultados remitidos por la doctora Rubio, el imputado al momento de la extracción no tenía etanol en sangre ni tampoco sustancias químicas que comúnmente se emplean como drogas de abuso, cannabis, cocaína, psicofármacos y otras que pudieran ser detectadas en las condiciones ensayadas. En cuanto a la negativa